enlace, comunicación, justamente a Boston, la ciudad de Boston, en los Estados Unidos, en Massachusetts, con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, una empresa de análisis de riesgo político, colaborador, claro, en este espacio. Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ya prácticamente buenas tardes. Pepe, muy buenas tardes, noches. Eh, la idea es comentar el balance que hace Integralia, que haces tú, en relación con la propuesta de reforma electoral que ahora van a discutir los señores legisladores. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué te parece la propuesta? Yo ya leí lo que tú analizaste, pero la gente quisiera a grandes rasgos saber qué es lo que te brinca en esta propuesta. ¿Dónde está metido el diablo, pues? Mira, yo creo que es una propuesta de reforma irrelevante y regresiva. Y explico por qué es irrelevante y por qué es regresiva. Es irrelevante porque no ataca el problema de la democracia electoral de México, la penetración del crimen organizado. Cuando tú tienes, sobre todo, se está muriendo. Pero si un paciente que llega con cáncer, en lugar de atacar el cáncer, le atacas el dolor de la garganta y le das mejorales y le das algo para desinflamar la garganta, no estás yendo al problema de fondo. Y esta reforma toca todo lo demás, salvo lo más importante, que es el elefante que está sentado en la sala, que se llama crimen organizado que penetra elecciones, mata candidatos, captura gobiernos. Ese es el tema fundamental y no está en la reforma. Entonces, todo lo demás que toca es totalmente trivial frente a este problema. Punto número uno. Y el punto número dos es que en lo que aborda, las medicinas que da en su conjunto son regresivas, son menos dañinas que lo que se había anunciado en las últimas semanas, y eso digamos que puesto en perspectiva pues es algo positivo, pero en su conjunto son cosas que empeoran la enfermedad. Y te voy a poner tres ejemplos. A. Se propone desaparecer 32 senadores plurinominales, lo cual le va a quitar al Senado esa función de representatividad y entonces, aunque no cambia mucho la distribución por partido, en Integralia hicimos la estimación y mañana vamos a sacar un reporte, sí reduce un poco la representatividad y eso creo que es algo negativo. Dos, complica enormemente la elección de los diputados pluris, pero muchísimo. La presidenta quiere que los diputados pluris sean elegidos por el pueblo, pero hacer eso complica las cosas. Te voy a solo poner un ejemplo. Hoy nadie vota por los pluris de forma directa. Los pluris entran porque vienen en una lista de los partidos y entonces, digamos, entran en helicóptero. Pero ahora la propuesta complica las cosas porque si tú eres candidato pluri, vas a tener que hacer una campaña en un espacio geográfico como de 6 entidades del país que abarca más o menos 60 distritos y 25 millones de electores. Es decir, un candidato a pluri va a ser como un candidato presidencial, pero es candidato a diputado porque el espacio geográfico en donde se eligen es enorme. Y eso va a significar mucho dinero y va a significar que nosotros los electores estemos sometidos a un ejercicio totalmente imposible de conocer porque eh, tú y yo y los que votemos el próximo año, si elegimos a los pluris, cada uno de nosotros va a tener una lista como de 120 candidatos pluris. 120. Y tú vas a tener que escoger de esos 120 un hombre y una mujer. ¿Tú crees, Pepe, que alguien va a poder saber de esos 120 quién es el mejor o el peor? Hoy, reitero, tú y yo escogemos a un candidato de diputado de nuestro distrito y eso es todo. Un candidato entre 5 o 6 posibles. Ahora vamos a escoger dos de 120 o 140. Entonces el ejercicio es totalmente absurdo y va a llevar a que haya acordeones o que la gente vote al azar o a que ganen los que son movilizados por los gobernadores, en fin, esa es la segunda. Y la tercera que te quiero decir es que proponen reducir el dinero a los partidos. Eso suena bien, eso suena popular y la mayor parte de quienes nos escuchan van a aplaudir que se le van a quitar dinero a los partidos.
Pero el tema es que esto no es el problema real. El problema real del gasto electoral en el país no es el dinero del INE que le da a los partidos. El gran problema de la corrupción de las campañas es todo el dinero en efectivo que llega a las campañas de contratistas que quieren quedar bien con el candidato porque después cuando sea gobernador les va a dar contratos. De todo el dinero que llega de gobernadores y alcaldes que dan dinero para apoyar a su partido y del crimen organizado. Eso es el 80% del dinero que fluye a las campañas. Lo del INE es peccata minuta y esta reforma solamente se fija en eso que es bastante irrelevante. Entonces, son tres ejemplos. Ahora, en su conjunto, esto es menos tóxico de lo que hace algunos meses se había anticipado. Entonces, podemos decir que es algo bueno. Pero si tú lo comparas con lo que hay hoy en la ley, la verdad es que esto no ataca nada de fondo, es regresivo en algunos aspectos y por lo tanto el balance que yo tengo es que es una mala propuesta y que sigue siendo válido decir que dadas las circunstancias y el contexto, la mejor reforma electoral es la no reforma electoral. Correcto, Luis Carlos, pero hay entonces la posibilidad de que, lo dijo ya la presidenta ayer, bueno, yo ya cumplí, yo ya pasé la iniciativa de reforma electoral, si los partidos no lo aprueban, pues le estarán dando la espalda al pueblo, en fin, pero ha dicho, pero tengo un plan B. ¿Cuál podría ser ese plan B de la presidenta de la República para salvar la situación? Yo veo que el plan B puede tener dos modalidades. Modalidad A, que no alcance los votos de la reforma constitucional y entonces haga una reforma electoral solo a través de modificar leyes, para lo cual sí tiene los votos. Y eso ya lo trató de hacer López Obrador. En 2022 su reforma electoral constitucional fue rechazada y luego metió una reforma legal que fue aprobada, que después fue revocada por la Corte por ser inconstitucional. Esa ruta puede repetirla la presidenta Sheinbaum con la ventaja de que hoy la Corte seguramente validaría una reforma legal y a través de la puerta de atrás, o sea, la reforma a la ley, podría tratar de afectar algunas reglas constitucionales, pero esto claramente la Corte podría validar. La B que yo siento, intuyo que es más probable es una salida política, usar esta aparente derrota para decirle al pueblo, mira, los partidos quieren seguir abusando del dinero, no se dan cuenta de que ya llegó la austeridad, son incorregibles. Así es que te pido, pueblo, que me des tu voto, le des el voto a Morena para ir tras los partidos abusivos y entonces que la elección de 2027 se convierta en una suerte de plebiscito. ¿Quieres estar conmigo, la presidenta que quiere quitarle privilegios a los partidos? Dame tu voto. ¿Quieres proteger los privilegios de los políticos corruptos? Vota por ellos. Y este puede ser un tema muy divisivo, muy atractivo, que además le permita a Morena hacer una campaña con una bandera muy popular, que además permita que los otros temas incómodos para el gobierno, como es la inseguridad o la corrupción, no se discutan. Y este es el gran tema. Y que a partir de eso, pasada la elección, si les va bien en los votos, entonces se lance a hacer la gran reforma electoral. Digamos, es una suerte de política de la antipolítica para atraer el voto de la gente. Y mantener la hegemonía de Morena como partido en el poder, cada vez con menos estorbos. Así es, Pepe, esto es algo que han intentado y han hecho con cierto éxito en muchos lados gobiernos de corte populista. Esto no es nuevo, es el discurso de la antipolítica, es un discurso polarizante, es un discurso que cosecha muchos aplausos, no resuelve las cosas de fondo, pero sí le puede permitir a la presidenta transitar 2027. Este es un tema que puede ser lo que pase. Así es que esas son las dos versiones del plan B que yo intuyo vuelo de forma especulativa. Si la reforma no pasa, lo que va a pasar es que la presidenta de la República dirá, pues quienes se oponen se están oponiendo a la democracia y será la narrativa. Allá ellos, te lo repito, le están dando la verdadera espalda al pueblo. Eso es la narrativa, que es otra de las posibilidades que tiene la presidenta de la República para defenderse, para defenderse. Así es, Pepe, y yo creo que eso ya lo tiene muy pensado y por lo tanto creo yo que va a convertir una derrota en una oportunidad y creo que va a ser el inicio de las campañas de 2027. Esa es mi perspectiva y mi intuición de lo que puede pasar. Ponme nada más rápidamente un ejemplo de lo que pasaría
si no se aprueba la reforma, quedaría más o menos igual, pero ¿cómo se podría aplicar mediante leyes secundarias que no requieren mayoría constitucional? ¿Qué podría pasar utilizando? ¿Hasta dónde puede llegar la reforma de la Presidenta de la República únicamente gobernando por mayoría simple a través de Mira, leyes secundarias? a través de las reformas a las leyes tú puedes disminuir, tú puedes desmantelar la estructura del INE y puedes convertir a las juntas distritales, que es la estructura territorial más importante del INE, su fortaleza principal, las puedes convertir en órganos temporales y ese yo creo que sería el mayor riesgo de todos y eso lo puedes hacer a través de las leyes. A través de las leyes, a lo mejor podrías modificar un poco la forma como se eligen a los diputados pluris. A lo mejor podrías modificar algo. Eso será controvertible ante la Suprema Corte, pero si la Suprema Corte te da la razón, pues se queda firme. A través de las leyes no puedes modificar el tamaño de la bolsa de dinero a los partidos políticos, no hay forma. Pero a través de las leyes secundarias podrías hacer unos recovecos. La verdad es que lo principal que es el número de diputados no lo puedes cambiar a través de la ley. Además, la presidenta ya no lo está proponiendo, pero el tema del INE sí lo puedes cambiar. El tema de alguna modalidad para elegir diputados pluris lo podrías modificar a través de ahí, dos o tres cosas, pero la verdad es que no gran cosa. Si no es la constitucional, creo que no puedes tocar casi nada. Y la verdad es que si esta reforma que se presentó ayer, que reitero, hay una manera de leerla que es muy positivo, que ya no vengan las cosas más tóxicas. Sí, sí es cierto, es una manera de leerla, pero si le quitas todo lo que requiere apoyo constitucional y que es lo que al Verde y al PT los tiene en contra, pues no queda nada, te quedas con las manos vacías. Entonces, al final del día, yo creo, Pepe, que lo que más le conviene políticamente a la presidenta es que se la rechacen en su totalidad para que ella a partir de ahí pueda hacer una promesa. Ojo, que López Obrador lanzó el Plan C en febrero de 2024, justamente a partir de esto, porque la reforma electoral que él quiso proponer en 2022 y la reforma legal que quiso proponer, ambas fueron rechazadas, una por el Congreso y otra por la Corte. Y fue a partir de ese rechazo que él construyó su narrativa de que necesitaba el voto masivo. Y entonces lanzó el Plan C, que eran 18 propuestas, una de ellas la electoral. La electoral es la única que no se ha aprobado. De tal forma que si seguimos el playbook, puede ser la misma receta la que ahora esté pensando la presidenta. Muchas gracias, Luis Carlos Ugalde. Como siempre, un saludo muy cordial. Gracias. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches allá en Harvard, en Massachusetts, en los Estados Unidos, en Boston, cerca de la ciudad de Boston. Vamos a una pausa. Volvemos. Hay mucho más que informar, claro.